bendiga, amado pueblo de Dios. Gracias le damos una vez más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por esta hermosa hora que el Señor nos permite el poder glorificar su santo nombre. Dios bendiga a todas las familias, a nuestros hermanos y hermanas. Dios bendiga a los que tuvimos, gracias a Dios, la posibilidad de estar en vigilia. Gracias también, amado pueblo de Dios. Quiero darle al Señor y a cada uno de ustedes que han mandado sus ofrendas, que han mandado sus diezmos, sus ofrendas especiales. Gracias, amada iglesia. Dios les bendiga. Y también quiero agradecer a nuestro hermano Joel Ramos, que se tomó el espacio, el esfuerzo, el tiempo de llegar a sus hogares y también de venir a entregarlo. Dios le bendiga, amada iglesia. Gracias le doy a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y sigamos adelante. No olvidemos que el día domingo, el día de mañana, estamos en ayuno. Ya está el programa a la orden, amada iglesia, para que usted y yo busquemos de la presencia del Señor. Él es poderoso, Él es grande, para poder Él glorificarse en nuestras vidas. Así que, amada iglesia, vamos a continuar. Hoy terminamos el tema oscuridad, desorden y vacío. Ese es nuestro tema y hoy lo terminamos. Hoy día sábado, el día de mañana domingo vamos a estar con un nuevo tema. Así que, amada iglesia, vamos a leer la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder de su Santo Espíritu. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bendito sea el Señor. Esa es nuestra porción bíblica, amada iglesia. Gracias le damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por darnos esta oportunidad, y a usted, amada iglesia. Juntos hemos venido caminando con este tema. Tenemos 3 días, vimos la introducción. Un día vimos el punto 1 en otro día y vimos el punto 2 el día de ayer. Así que hoy vamos a continuar y estamos en nuestro punto 3. Ya usted sabe, amada iglesia, sobre el tema oscuridad, desorden y vacío. Vimos, amada iglesia, para hacer memoria rápidamente, vimos que el hombre sin Dios vive una vida desordenada. El hombre sin Dios vimos que vive una vida desordenada. Como también, amada iglesia, en el punto 2 del día de ayer vimos que el hombre o el ser humano sin Dios vive una vida vacía. El hombre o el ser humano sin Dios también vive una vida vacía. Ya usted sabe que vimos cada uno de los ejemplos, amado pueblo, amada iglesia. Hoy pues vamos a continuar, amados, con el punto 3. Bendito sea el Señor. Y el punto 3, amada iglesia, así como lo dice nuestra porción bíblica general que hemos estado leyendo, siempre Génesis capítulo 1, versículo 2, y hay una tercer palabrita ahí en el versículo 2 donde dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Son 3 cosas, amada iglesia. Hoy estamos uniendo la tercera, la primera, el desorden, la segunda, el vacío, y hoy, que es la tercera, estamos viendo que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. A donde hay desorden, a donde hay vacío y a donde hay tiniebla, es porque existe una nación, un pueblo, un pasaje, una familia, una persona viviendo independiente de Dios. Y cuando hablamos, amada iglesia, de independiente de Dios, es una persona, una nación, un pueblo, un pasaje, una familia, una persona que no está tomando en cuenta la Biblia en su vida. Cuando usted y yo, amada iglesia, hacemos a un lado la palabra de Dios y empezamos a vivir cada uno de nosotros una vida que no va de acorde a la palabra de Dios, vamos a vivir independientes de Dios y vamos a vivir una vida desordenada, una vida vacía y una vida llena de tinieblas. Una vida que probablemente, entre comillas, vamos a tener alegría,
en esta tierra. Vamos a tener las cosas materiales en esta tierra. Vamos a tener muchas cosas materiales y lo que nuestro gusto quiera, eso vamos a tener en esta tierra. Pero acordémonos, amada iglesia, que nuestra estadía, nuestra vida en esta tierra es corta. Nuestra vida, nuestra estadía en esta tierra es corta. Y es una eternidad la vida que viene. La vida que viene posterior a esta vida que vamos a vivir en esta tierra es más larga, es eterna, no tiene fin. La vida aquí en la tierra sí tiene fin. Y si la persona, amada iglesia, decide vivir independiente de la palabra de Dios y haciendo como piensa, como cree, como le cuentan, sin tomar en cuenta el consejo de Dios, es una persona que vive independiente de Dios. Y es una persona que va a tener sus decisiones, sus gustos, sus placeres en la tierra. Pero cuando ya llegue el momento de partir, si no arregla su vida dependiendo de Dios, le viene una eternidad sin Cristo, donde lo que nos expresa la palabra de Dios claramente es que será el lloro y el crujir de dientes. Si yo vivo independiente de Dios en esta tierra, tomo mis decisiones contrarias a la palabra de Dios, viviré una vida independiente y sí, quizás podemos decir que tengo que preocuparme por sacarle jugo a esta vida, porque la vida después de terminar mi vida, mi ciclo en esta tierra, ya no va a ser vida, sino que va a ser un lamento, un lloro y un crujir de dientes. Y como te lo estoy expresando, amada iglesia, el tiempecito que como seres humanos vivimos en esta tierra, sea en camino de perdición o sea en camino con Cristo, el camino que vivimos en esta tierra es corto y es más largo el camino que nos viene, sea en la eternidad con Cristo o sea en la eternidad sin Cristo. Un grupo va a estar en el lamento, en el lloro y el crujir de dientes por una eternidad, y otro grupo que vivió esforzándose por depender de Dios, vivirá una eternidad con Cristo Jesús. Solo hay dos rumbos, amada iglesia. Y ese rumbo o esa eternidad que viene después de fallecer o después de partir de esta tierra, esa eternidad, hay dos eternidades, una con Cristo y una sin Cristo. Una de lamento, de lloro y crujir de dientes, y uno de verdadero gozo y placer delante de la presencia de Dios. Así que aquí, amada iglesia, estamos viendo nuestro punto 3. El hombre sin Dios vive en oscuridad, y lo dice Génesis 1:2. Ahí está la frasecita, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Una vida, amada iglesia, que no brilla. Cuando hablamos de tiniebla, estamos hablando de oscuridad. Y cuando hablamos de oscuridad, allí no hay luz. Allí no hay luz, y por el hecho de no haber luz, hay desorden. Y por el hecho de haber desorden, hay vacío en esa persona, en esa familia, en esa nación, en ese pueblo, en esa persona. Entonces, una vida que vive en tiniebla, que vive independiente de Dios, es una vida que no brilla con nada. No hay luz en esa vida. Quiero que leamos, amada iglesia, Génesis, capítulo 11, versículo 4. Génesis, capítulo 11, versículo 4. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Oiga, aquí, amada iglesia, estamos viendo una gran cantidad de personas que han tomado una decisión, y es este versículo está enmarcado en la historia de la construcción de la Torre de Babel, ahí en Génesis capítulo 11. Y aquí estamos viendo cuál era la actitud de cada una de las personas que estaban construyendo la Torre de Babel, y dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Y dice luego, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Este grupo
o esta comunidad de personas estaba decidida a lograr su objetivo. Lo único, amada iglesia, que este grupo de personas o este pueblo o esta comunidad o nación, pudiéramos decir, era una nación que estaba haciendo esta torre, pero lo estaba haciendo independiente de Dios. O sea, este pueblo, esta nación o este grupo de personas que nos habla Génesis 11, que estaban construyendo la torre de Babel, estaban viviendo una vida, amada iglesia, independiente de Dios. Independiente de Dios. Y tenían objetivos independientes de Dios. Tenían objetivos donde ellos no habían tomado en cuenta a Dios. Tenían objetivos donde ellos le habían dado la espalda a Dios. Bendito sea el Señor. Esa es la actitud de este pueblo que vemos en Génesis 11:4. Y vemos, por ende, amada iglesia, si es un pueblo que no ha tomado en cuenta a Dios, sino que está haciendo sus cosas a su propio parecer o se acomoda de acuerdo a los deseos de su carne, por lógica, tú y yo, por lo que venimos tocando a la luz de la palabra, era un pueblo en desorden, era un pueblo en vacío y por ende era un pueblo en tiniebla, no brillaba. O sea, lo que estaban construyendo, amada iglesia, esta comunidad, esta nación, este pueblo, este gobierno que vemos aquí en Génesis 11, tarde o temprano iba a fracasar. No iban a llegar al propósito. ¿Por qué? Porque ellos estaban fuera del propósito de Dios. Si tú y yo, amada iglesia, queremos que Dios nos vaya bendiciendo en el día a día, en el mes a mes, en el año con año, si queremos que Dios nos vaya bendiciendo, no podemos vivir lejos de Dios. No podemos vivir independientes de Dios. No podemos vivir una vida con la Biblia cerrada y olvidarnos de los mandamientos de Dios. No podemos vivir una vida de acuerdo a mis deseos, sin ver si mis deseos los ampara o no los ampara la palabra de Dios. Este pueblo que vemos en Génesis 11:4 estaba lejos de Dios, amada iglesia. Ellos estaban buscando brillar a su manera. Ellos estaban buscando brillar en sus propios pensamientos, en sus propios planes. Habían tomado sus propios proyectos y en esos proyectos no habían tomado en cuenta a Dios, amada iglesia. No habían tomado en cuenta a Dios en cada uno de los detalles. Dios no estaba para este pueblo. Lo buscaron hacer en la oscuridad. ¿Por qué? Porque habían dejado a Dios aparte de su proyecto, aparte de su plan. Todo proyecto, toda carrera académica, todo matrimonio, toda familia, todo proyecto de gobierno, todo proyecto que podamos tener como persona, si no tomamos en cuenta a Dios, va a ser un fracaso. Si no tomamos en cuenta a Dios y le servimos a Dios, vamos a fracasar. Tarde o temprano, no te puedo decir yo cuánto tiempo va a pasar para poder ver que el proyecto fracasó. No te lo puedo decir, pero sí te puedo garantizar por la palabra de Dios que se va a fracasar. ¿Por qué? Porque se está trabajando independiente de Dios. Amada Iglesia Evangélica Profética Peniel, tú y yo tenemos que caminar mano a mano con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que haya orden, para que haya llenura de su presencia y para que haya luz de Dios y no tiniebla. Una vida, amada iglesia, sin razón de vivir, la vemos allá en la palabra del Señor también. Allá vemos, amada iglesia del Señor, un proyecto y un proyecto de familia, podemos decir. Allá vemos al hermano Lot, sobrino de Abraham, que llegó un momento que todos conocemos las razones, tuvieron que separarse Lot de su tío Abraham. ¿Y qué pasó con Lot? En el separamiento que hubo, Lot empezó a buscar lo material. Lot empezó a buscar lo económico. Lot empezó a buscar todo lo que su carne le inclinaba a buscar y hacer. Lot, tanto así, fue caminando año tras año tras año. Los pensamientos, las actitudes de Lot, fue Lot poniéndolas en práctica.
Y seguramente fue un buen comerciante. Seguramente fue una persona pudiente, que fue acumulando riquezas materiales, probablemente. Fue acumulando bienes materiales. Fue acumulando nombre en aquella ciudad. Y dice la Biblia que fue poniendo su casa. Fue caminando hasta que llegó a una ciudad, dice la Biblia, que se llamaba Sodoma y Gomorra. Hasta ahí llegó Lot. Pero si usted, amada iglesia, amado pueblo, nos preguntamos en esta hora, ¿llegó Lot a Sodoma y Gomorra tomando en cuenta a Dios? ¿Llegó Lot hasta Sodoma y Gomorra metiendo en sus planes a Dios o lejos de Dios? ¿Qué respuesta tenemos? Exactamente, amada iglesia, no lo que yo quiera decir ni lo que usted quiera decir, sino lo que la palabra del Señor dice. Es que Lot no tomó en cuenta a Dios desde que salió de la casa de su tío Abraham. Lot empezó a hacer según sus propios deseos de su carne. Aunque Lot no era ignorante de los mandamientos, de las ordenanzas de Dios, porque había vivido Lot bajo el techo de su tío Abraham, un hombre temeroso de Dios. Aún así, Lot, amada iglesia, que había estado en una casa donde había orden, donde había presencia de Dios, donde había luz y no tiniebla, aún así Lot, cuando se separa y sale poco a poco, según su caminar, según sus negocios, según sus planes, según sus proyectos, llegó, dice la Biblia, hasta Sodoma y Gomorra. Y cuando tú y yo oímos de Sodoma y Gomorra, sabemos perfectamente que es una ciudad que le vino juicio. Era una ciudad pecadora, era una ciudad totalmente depravada, era una ciudad totalmente en el desorden, en el vacío, en la tiniebla. Y por eso Dios tuvo que mandar juicio de fuego sobre esta ciudad. Y nos podemos preguntar, ¿cómo es que Lot, habiendo estado con su tío Abraham, no aprendió a vivir en la luz? Esa fue la situación, amada iglesia. Y la vida de Lot nos enseña, amado pueblo de Dios, que tú y yo que estamos dentro de la obra, dentro de la iglesia evangélica, tengamos cuidado. No nos vaya a pasar como Lot, porque Lot estuvo bajo el techo de luz, del orden, de la presencia de Dios y se desvió. Muchas veces tú y yo podemos estar bajo el techo de la presencia de Dios, bajo el techo del orden, bajo el techo de la luz de Dios. Y puede ser que nos desviemos, amada iglesia, y nos vaya a pasar la de Lot. ¿Qué pasó con Lot? ¿Cuántos años llevó a cabo sus proyectos a su manera, sin la luz de Dios, sin el orden de Dios y con un vacío del mundo? Pasó muchos años y justamente a su tiempo. Cualquiera puede decir, yo estoy viviendo así, no me pasa nada. A su tiempo, amada iglesia. A su tiempo, querido hermano. A su tiempo, querida hermana. Dios es un Dios de misericordia. La Biblia dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero lo que no se está haciendo bien, la persona, el hombre, la mujer, el joven, la jovencita, puede pasar mucho tiempo tratando de engañar a las personas y creer que engañamos a Dios. Y va a llegar momento como le llegó a Lot, en que vino fuego del cielo hacia la ciudad. Y como el hogar de Lot no tenía orden, no tenía presencia de Dios ni luz, usted sabe perfectamente cuáles fueron las consecuencias del hogar de Lot. La esposa se volvió estatua de sal. Consecuencias de vivir una vida desordenada, vacía y en tiniebla. Cuando hablamos de que la esposa se convirtió en estatua de sal, amada iglesia, no solo lo veamos físicamente, pensemos y veámoslo espiritualmente. ¿A qué situación puede llegar sea un esposo o sea una esposa? Por vivir en desorden, en vacío y en oscuridad. Eso es lo que pasó. Pero usted sabe que eso no llegó hasta allí. Aparte de eso, los ángeles tenían un lugar hacia donde llevaban esta familia. Y por súplica y por ruego de Lot,
los ángeles no lo llevaron hasta donde Dios había decidido que lo llevaran, sino que se quedaron en una ciudad llamada Zoar a petición de Lot. ¿Y por qué Lot pidió quedarse allí? Por su desorden, por su vacío y por su tiniebla en su hogar, en su corazón. ¿Era el plan de Dios llevarlos a Zoar? No, querido hermano. Ahora, usted y yo sabemos qué pasó en Zoar. Ahí vemos otra situación. Las hijas emborracharon al papá. Y ya usted sabe que de allí salieron dos pueblos. Las dos muchachas quedaron embarazadas y salieron dos pueblos que han sido enemigos acérrimos de los judíos. Solo te estoy dando a conocer cuáles son las consecuencias. Cuáles son las consecuencias de vivir una vida independiente de Dios en el espejo de Lot y su familia. ¿Para qué y por qué? Para que tú y yo, amada iglesia, si ya estamos en Cristo, afirmémonos y mantengamos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y no volteemos a ver hacia los lados, porque es peligroso y nos vaya a pasar lo que le pasó a Lot. ¿Qué pasó con Lot? Una vida sin razón de vivir, una vida sin propósito definido. ¿Por qué? Porque no veía, porque no había luz. Lot iba caminando, iba poniendo su tienda hasta que la puso hasta Sodoma y Gomorra. Él iba ciego espiritualmente, no veía, la tiniebla inundaba su corazón, inundaba su mente. La oscuridad en que vivía Lot le impidió ver la realidad de la vida. La oscuridad en que vivía Lot le impidió ver que se avecinaban los juicios de Dios para esa ciudad. Usted y yo, hermana iglesia, tenemos que vivir en luz, no en tiniebla, porque en luz usted y yo vamos a ver el peligro y con esa luz que tengamos nos va a ayudar a apartarnos del peligro que se puede venir. Allá vemos, amada iglesia, otro ejemplo, Gedeón. Hagamos memoria de la historia de Gedeón. Cuando Gedeón está aporreando el grano, cuando el ángel hace su primera visita a Gedeón, tú te has de recordar qué pasó, cómo encontró Dios a Gedeón a través del ángel. ¿Cómo encontró Dios a Gedeón? Lo encontró desordenado en su corazón, lo encontró vacío y lo encontró con tiniebla, lo encontró sin propósitos, lo encontró sin proyectos, lo encontró sin bendiciones. Porque un hombre, una mujer, un joven, una jovencita, un niño, una niña que se vuelve independiente de Dios, que no toma en cuenta a Dios, es una persona que a nada le está apuntando, que está sudando, que está trabajando en vano. No hay un propósito, no hay un punto. Así que Gedeón, amada iglesia, cuando se encontró, o cuando el ángel, o cuando Dios mandó el ángel y se encontró con Gedeón, lo encontró en una actitud de oscuridad, una persona que no tenía propósito, una persona que se consentía la tribu más pequeña, los más débiles, se consentían fracasados, se consentían terminados. ¿Por qué? Porque no había presencia de Dios. ¿Por qué? Porque vivían independientes de Dios en el tiempo de Gedeón. Entonces Gedeón en esa etapa de su vida vivió en oscuridad hasta que le visitó Dios, amada iglesia. Dios cambió la mentalidad y el corazón de Gedeón a través del ángel. La vida de Gedeón fue transformada. Si tú vas a la Biblia vas a encontrar que en ese encuentro de la presencia de Dios a través del ángel con Gedeón, los pensamientos, las decisiones, los proyectos fueron transformados en el corazón de Gedeón. No olvidemos, amada iglesia, que solamente Cristo nos da luz. Solamente Cristo nos da claridad. Solamente Cristo nos va a ayudar a no tropezar en el camino de la vida. De ahí todo lo demás de este mundo, de esta tierra, vano es para alumbrar nuestro camino. Solamente Cristo. Por eso Cristo, Dios mismo, debe de ser la prioridad en nuestra vida. Allá leemos, amada iglesia, en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Oiga, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Otra vez dice, Jesús les habló diciendo,
Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oiga, se lo vuelvo a leer. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue, dice el Señor, no andará en tinieblas. O sea que todo aquí, amada iglesia, pensemos en esto. No habrá dentro de la obra del Señor, oiga, no habrá dentro de la obra del Señor almas que están siguiendo a Cristo, pero no lo están siguiendo. Y como no lo están siguiendo, están en tinieblas. ¿Se estará dando eso dentro del pueblo de Dios en todo el mundo? ¿Se estará dando eso dentro de la iglesia del Señor en todo el mundo? Que alguien puede decir, no, si es hermano, no, si tiene una Biblia, no, si lleva privilegio. Pero ¿será de que no se está viviendo el evangelio en esa alma, en esa vida? Y aunque Cristo, aunque Dios mismo quiere dar luz, la persona todavía, aún congregándose, pueda estar en vacío, pueda estar en desorden, pueda estar en tiniebla, ¿sucederá eso? Claro que sí, amada iglesia. Por eso nos dice, yo soy la luz del mundo, dice Cristo. El que me sigue no andará en tinieblas. Todo ser humano nos interesa. Y es importantísimo saber que tenemos que seguir a Cristo, porque Él es la luz. Toda persona lejos de Dios va a vivir sin la luz, va a vivir en oscuridad y va a vivir tropezando en este mundo y en esta tierra. Pero si seguimos a Cristo, tendremos luz en nuestra vida y las cosas que tengamos que sacar adelante en este mundo, las sacaremos con la ayuda de la luz divina de Dios en nuestra vida. Así que, amado hermano y hermana, no dejemos pasar, querido amigo también que te encuentras en esta oportunidad, no dejemos pasar más tiempo. Si en nuestra vida, amada iglesia, estamos evaluando, estamos analizando en esta oportunidad que hay desorden, que hay vacío y que hay tiniebla, ya no dejemos pasar más tiempo. Ahorita es el momento para que tú y yo tomemos en cuenta a Dios, invitemos a Dios a nuestra vida con sinceridad, con honestidad, y entonces nuestra vida va a ser transformada. No por las cosas de este mundo, porque la gente, amada iglesia, con las cosas que este mundo ofrece, se alegra, pero esa alegría es momentánea, es pasajera, pero la alegría de Cristo va a perdurar hasta que lleguemos al cajón, y después del cajón para allá, todavía va a perdurar la alegría de Cristo si somos fieles al Señor. No dejemos pasar más tiempo. Si tú y yo en esta oportunidad, amada iglesia, evaluamos de que hay un poquito de desorden, vamos a la presencia de Dios. Doblemos nuestras rodillas y digámosle, Señor, ayúdenme. Quiero depender de usted. Hasta aquí, Señor, en algunas cosas lo he dejado a usted entrar y en otras no. Por eso tengo desorden. Hay cosas que, según la palabra, yo las he tomado, pero hay cosas que no las he tomado, porque no me parecen. ¿Y quién va a vivir mal? Voy a vivir yo. Dios no, amada iglesia. Si yo decido, amada iglesia, tomar algunas partes de la Biblia que a mí me convienen y otras no, porque a mi carne se resisten y no quiere, y decido vivir de esa manera, al final yo no le voy a hacer mal a Dios, sino que yo mismo o tú misma, querida hermana, te vas a hacer mal. ¿Por qué? Porque tenemos que someternos totalmente a la presencia de Dios. No podemos caminar y decirle a Dios, mande usted, Señor, en estas cosas, pero en estas no. No podemos decirle, mande usted, Señor, en estas decisiones, pero en estas voy a decidir yo. Mande usted, Señor, en estos pensamientos, pero en esto yo voy a seguir mandando yo. O algo que la palabra del Señor me diga, pero voy a hacerlo a medias. Voy a hacerlo a medias. Voy a vivir una vida a medias, cumpliéndolo a la mitad.
No voy a poder tener un orden, no voy a poder tener la totalidad, la presencia de Dios, no voy a poder tener luz en mi vida. Yo necesito, amada iglesia, entregarme a totalidad a la presencia de Dios. Han habido personas en la Biblia, amada iglesia, que quisieron vivir una vida a medias y fracasaron. Allá está el rey Usías. Vivió a totalidad para con Dios y Dios lo bendijo, pero después, en el final de sus días, Usías decidió vivir a medias con Dios y decidió hacer algunas cosas que su carne le dictaban, que eran contrarias a la palabra de Dios. Usías las empezó a hacer. ¿Y qué le pasó? Le cayó lepra. Tú conoces la historia. Así que, amada iglesia, en esta oportunidad pidámosle a nuestro Dios que nos ordene. Pidámosle a nuestro Dios que nos llene de su presencia. Pidámosle a nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos haga brillar con su luz. Hoy, amada iglesia, como al principio, allá en Génesis, el mundo quiere más deleitarse en la oscuridad, como en el tiempo de Cristo también, cuando Cristo vino a esta tierra, la humanidad se quiso más deleitar en la oscuridad que en la luz de Cristo. Hoy los tiempos no han cambiado, amada iglesia. Hoy aún en medio de esta pandemia, aún en medio de mucha mortandad, aún en medio de cuánta plaga y de cuánta situación se está viniendo a este mundo, todavía hay almas que no quieren entender que tenemos que depender de Dios. Todavía hay almas que quieren ser independientes de la presencia de Dios, no tomar en cuenta la palabra de Dios. Así que, amada iglesia, hemos terminado y estamos terminando este gran tema, me parece que de 4 días, donde vimos introducción, donde vimos que el hombre sin Dios está desordenado, el hombre sin Dios está vacío, y hoy hemos terminado que el hombre sin Dios está sin luz. Dios te bendiga, amada iglesia. Gracias le damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y con la ayuda del Señor nos vemos mañana si Cristo no ha venido. Dios te bendiga.